El andaluz sería una variante del castellano, dialecto o un acento simplemente. Hay distintos lingüistas que se dedican a lo mejor a catalogar que es un dialecto, que es un... ¿Has visto algo que te haya llamado mucho la atención? Un pueblo que interesaba estudiar porque salía en el ALA del 73 y no pasaban directamente, pasaban de todo. Fuimos al pueblo de al lado, nos invitaron, salió en televisión española las noticias y en 2 horas el pueblo de al lado, el ayuntamiento ya nos estaba llamando. Oye, es que hemos visto este pueblo, ¿cuándo vaya a venir a grabar? O sea, ¿cuál sería el origen del andaluz? El origen es difícil de saber, hay escritos, los que ya hablan, creo que el primero era pero no me hago mucho caso sobre eso, en los que ya la gente tiene una conciencia de cómo se habla en esta parte. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Doctor en lingüística y aparte estás trabajando en la Universidad de Wollongong. No, sí, pero bueno, el proyecto lo estoy haciendo en la Universidad de Granada. Estuve en la Universidad de Wollongong 10 años y ahora estoy trabajando en un proyecto de la Junta de Andalucía, financiado por la Junta de Andalucía, que se llama Emergia, una ronda de becas, y estoy desarrollando el ATLAS en la Universidad de Granada. Estás desarrollando un atlas interactivo sobre el andaluz. Sí, el proyecto se llama Atlas Lingüístico Interactivo de los Acentos de Andalucía y el proyecto se está llevando a cabo en la Universidad de Granada y en el Departamento de Lengua Española. O sea, ¿cuál es la finalidad de este atlas? Tiene distintos objetivos. El primero es describir cómo varían los acentos, la variación fonética dentro de Andalucía, ese es uno de los objetivos. Otro objetivo también hubo un atlas que se hizo también en la Universidad de Granada en 1973 y una de las cosas que quiero hacer es comparar cómo han cambiado los acentos de antes a ahora. El atlas ese salió en el 73, pero los datos se recogieron en los 50, entre el 1953 y el 58. Entonces, una vez que tú empiezas a analizar lo de antes y lo de ahora, pues puedes ver cómo han cambiado los acentos en estos 70 años. O sea, que ese atlas que se grabó en el 50... No se grabó. Eso es una cosa de la que podemos hablar después. Hay un mito urbano de que hay unas grabaciones, pero... Vale, o sea, que digamos que aunque hubiesen grabaciones, está en desuso. Sí. No se puede decir desuso, porque, por ejemplo, como la manera en la que hablaban tus abuelos, a lo mejor tus bisabuelos, pues tú lo entiendes y todo eso, y a lo mejor en algunos sitios tienen ceceo, seseo, distinguían cualquier cosa, son rasgos que necesariamente no han desaparecido, pero sí había algunos cambios en los acentos, sí. Vale. Entonces creo que eres una de las personas más indicadas para hablar del andaluz, ¿no? Sí. ¿Podría decir? Más o menos. Uno de ellos, a lo mejor, sí. Vale. Dentro de... Bueno, ya me has dicho antes que era una pregunta muy controversial, pero te la voy a preguntar igualmente. ¿El andaluz sería una variante del castellano, dialecto o un acento simplemente? A ver, en todos esos tecnicismos yo no me meto y a veces que comparo a los lingüistas con los médicos. Vale. A lo mejor ahora mi mujer, por ejemplo, ella es médica, hace enfermedades infecciosas, le digo que me duele la mano, es que yo de la mano no sé nada. Pues los lingüistas muchas veces somos así. Vale. Hay distintos lingüistas que se dedican a lo mejor a catalogar que es un dialecto, que es un geolecto, que es un acento, y digas lo que digas, todo el mundo va a estar en desacuerdo. ¿Geolecto? Sí, ¿Qué es un geolecto? Geolecto es un término que se usa para hablar, podemos decir, de acentos, una variedad regional. Vale. Porque el término dialecto hay gente que dice que no es que es peyorativo, pero hay gente en la mente popular le dan un significado un poquito negativo. Entonces, geolecto es un poquito más neutral. No tiene esa connotación a lo mejor de regionalismo. Es lo que se dice, pues, una manera de pronunciar o una manera de hablar en un área específica. A eso se refieren con geolecto. Y en cuanto al andaluz, pues hay gente que dice que una cosa, que otra. Generalmente en lingüística lo que se dice es que tenemos una lengua o una variedad, porque la lengua como tal no existe, lo que existe es el conjunto de variedades y todas esas variedades conforman la lengua. Hay una manera de hablar, a lo mejor ideal, lo más fácil en España a lo mejor es pensar en los acentos del centro norte peninsular que solemos ver en la tele. Incluso a veces en Canal Sur, o sea que no tenemos que decir ni siquiera la tele nacional. Y dentro de esa pues hay variedades. Lo que suelen decir es que para que una cosa sea dialecto, para que una forma de hablar sea dialecto, tiene que haber diferencias en pronunciación y luego diferencias gramaticales. Vale. En Andalucía, la manera en la que se hablan en Andalucía,
si lo llamamos el español de Andalucía o el andaluz, como se llame, eso es irrelevante, pero la manera en la que se habla en Andalucía, las diferencias con el centro norte peninsular suelen ser en pronunciación. Hay algunas cosas gramaticales, pero pueden ser algunas desviaciones más o menos aceptadas, pero normalmente la diferencia es en cuanto a pronunciación. Hay gente que dice que como no está esa diferenciación gramatical respecto a las hablas del centro norte peninsular, no se les puede decir dialecto. Vale. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que es una lengua aparte, pero eso ya cada uno lo interpreta. Pero normalmente lo que tenemos es una manera de hablar. Si hay diferencias solamente de fonética, se le dice dialecto, se le dice, perdón, acento. Si hay diferencias gramaticales y de léxico, pues entonces se le suele decir dialecto. Se dice dialecto, vale. Un ejemplo bueno, por ejemplo, es el árabe, Sí. el árabe o el alemán, porque tienen lo que llaman a lo mejor la norma culta, por decirlo así, y luego sí que hay los dialectos del árabe y los dialectos del alemán, lo llaman dialectos, pero bueno, algunos en verdad son idiomas, sí que tienen diferentes diferencias gramaticales más marcadas. Los plurales lo hacen a lo mejor de otra manera, o léxicos diferentes, las terminaciones para el futuro son distintas también. Claro, vale. Sí, como sería el darilla, por ejemplo, que Sí. es del norte de Marruecos, con Sí. el árabe clásico, ¿no? Sí, Que es un idioma el diferente, estándar. prácticamente. Sí. Alfredo, ¿y por qué estudiar el andaluz? A ver, hay una de las cosas que es interesante que tenemos que tener en cuenta es que todas las lenguas siguen un patrón de evolución general. Y en Andalucía hay gran diversidad fonética en un espacio geográfico que no es tampoco muy grande. Y una de las cosas que vemos, por ejemplo, es la evolución fonética. Podemos aprender mucho sobre otras lenguas. En Andalucía, en algunas partes se dice cha, en otras se dice sha, hay pasos intermedios. Y al estudiar esos pasos intermedios podemos, por ejemplo, recrear qué es lo que pasó en francés en el siglo XIII. En el siglo XIII parece que hubo el cambio de cha a sha y podemos estudiar los procesos históricos en otras lenguas. O sea, que no solamente sobre qué es lo que pasa en el patio de nuestra casa, sino cómo podemos entender los idiomas. Y hay mucho más, ¿vale? Por ejemplo, en Andalucía, digamos que tenemos la palabra dos. Quitar la S, en una parte se dice do, con una vocal muy abierta, en otra la vocal no se abre tanto y hay una expresión más fuerte, do. Tenemos el mismo fenómeno lingüístico y tenemos dos rutas evolutivas. Y eso es lo que luego con el tiempo puede dar distintas pronunciaciones totalmente distintas y rasgos que son distintos en zonas que a lo mejor no están tan distantes. O sea, ¿cuál sería el origen del andaluz, entonces? Lo del origen el origen es difícil de saber. Hay escritos, los que ya hablan, creo que el primero era el 1400 y pico, pero no me hago mucho caso sobre eso, en los que ya la gente tiene una conciencia de cómo se habla en esta parte. Pero es difícil datar algunos rasgos sí se pueden datar, como por ejemplo lo del cambio, lo del ceceo, el seseo, las aspiraciones, por ejemplo, la F inicial latina, que en el norte de la península ibérica cambia una aspiración, eso es lo que da, por ejemplo, palabras como harina en vez de farina en otras lenguas romances, y luego a partir del 1500 y pico se empezó a perder la aspiración, pero se mantuvo en Andalucía. Y todavía se mantiene en uno de los mapas que se está haciendo en el Atlas. Hay rasgos así que sí que se pueden dar, pero lo que es el origen, decir el origen como el andaluz, en primer lugar tienes que definir qué es el andaluz y nadie va a estar de acuerdo. Claro. Pero sí, pero hay rasgos en los que sí que se puede poner una fecha y otros en los que no. Y estudiando todo esto del andaluz, visitando los pueblos y tal, ¿has visto algo que te haya llamado mucho la atención? Porque seguro que habrás hablado con personas mayores y tal, y te habrás llevado a lo mejor, no sé, una sorpresa con algo. Sí, sorpresas, sí, buenas y malas. O sea que hay muchas historias que contar. He recogido datos de 571 pueblos y hay bastantes cosas que han pasado. Por ejemplo, una que me hace mucha gracia, algunos pueblos eran muy buenos para la hora de colaborar. Los ayuntamientos, te buscamos la gente, te buscamos el sitio. El otro, pues quedabas con el concejal de turismo, de cultura, llegaba y el tío te apagaba el teléfono y decía, no, es que hoy no estoy en el despacho, y se iba o no te contestaba directamente, te ponían pegas, es que en este pueblo no puedes grabar, cosas así. Pero, por ejemplo, nos pasó una cosa graciosa, había un pueblo que interesaba estudiar porque salían al ala del 73 y no pasaban directamente, pasaban de todo. Fuimos al pueblo de al lado, nos invitaron en Nerja, nos acogieron muy bien. La concejala de Cultura y de Turismo, hablamos con la gente, nos explicaron algunas cosas del Museo de Nerja,
una estancia excelente. Luego vinieron también los de Televisión Española, grabaron para las noticias, salió en Televisión Española las noticias y la verdad es que tuvimos muy buena experiencia ahí en Nerja. Y en 2 horas, el pueblo de al lado, el ayuntamiento ya nos estaba llamando. Oye, es que hemos visto este pueblo, ¿cuándo vaya a venir a grabar? O sea, la típica rivalidad entre pueblos, del pueblo de al lado salía en las noticias y nosotros no. Claro. Luego también estaba llegando a un pueblo, me llamaron los de una cadena de televisión nacional. Oye, que vamos a ir para allá para grabar. Llego al pueblo, se lo digo al alcalde, un pueblo en la Sierra de Granada, 200 habitantes, todo el mundo sabe que va a venir la televisión nacional a grabar, todo el mundo sí, empiezan a cambiar cosas en el ayuntamiento, termino de hacer una grabación, salgo y hay un señor mayor con el chaleco y el bastón y una persona que acababa de cumplir 100 años, el mayor del pueblo, y he venido por el que viene a la televisión. Y luego cuando estoy ahí en la televisión me llega un mensaje de los reporteros, oye, que ha surgido otra cosa, que al final no va más. Hostia. O sea que... Hostia, joder. Digo, mejor no digo el canal, ¿no? Claro, no, bueno. Mejor no, pero bueno, ya no. Qué putada para la gente del pueblo. Es verdad que en esas cosas en los pueblos la gente se... La misma cadena me lo ha echado 2 veces. Hostia. Venga, dilo. ¿Sí? Dilo, claro. Por eso yo no veo Telecinco. Vale, hostia. Joder. Qué putada para el pueblo, porque es que es verdad, estas cosas en los pueblos es algo muy... Es lo que tú dices, la gente dice, oh, que viene en la tele y tal, y se muestran muy a ayudarte, por lo general. A mí me ha pasado también, y no soy la tele, por así decirlo, pero yo iba a grabar sitios que claro, joder, qué lástima. Sí, a mí me dio pena porque el hombre con 90 años encima de esto era el mercadillo del pueblo. Y en cuanto se enteraron que va a venir Telecinco a grabar no sé qué, hostia, fueron a buscar al tío. El tío estaba haciendo el paseo que hacía siempre con la enfermera, lo trajeron. Además, el tío súper bien vestido, con el chaleco, el gorro, el sombrerillo. Qué lástima, qué lástima. Pero bueno, al final no le hice la entrevista entera porque la entrevista puede ser larga y el hombre con 100 años. Pero sí que me gustó, por ejemplo, encontrar algunos rasgos que se están perdiendo. La pronunciación de la R final por una L, hablar, comer, que es una cosa que tenemos muy asociada a lo mejor a Puerto Rico y algunas partes de Latinoamérica, antes se daba más en Andalucía de lo que se da ahora. Es uno de los rasgos que se han perdido bastante. O sea. Es más, el rotacismo, que es lo contrario, cambiar la L por la R, es mucho más común. Por ejemplo, decir argo en vez de algo. Claro. Soy harto en vez de soy alto. ¿Eso cómo se llama? Que no me Eso es rotacismo. Rotacismo. Bueno, rotacismo es cuando cambias cualquier sonido por la R. Eso es mucho más común en Andalucía. Los andaluces que decían mucho, ¿qué dice el tío? El tío, claro. ¿Qué dice el tío? ¿Eso es cómo se llama? Rotacismo. Rotacismo. Sí. Y eso es cuando la L se suele cambiar por una R antes de una consonante. También es un rasgo andaluz. Del andaluz. Sí, se dan más partes, no solamente en Andalucía. Sí, por ejemplo, estaba pensando, me paraba a pensar, haciendo el año pasado con la familia, con mi mujer y los niños, hicimos un viaje por España, un viaje dano, hicimos por la península ibérica menos Madrid, porque ya habíamos estado antes. Y, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, lo escuché bastante, en Murcia también, o sea, no es una cosa solamente de Andalucía. Lo que sí a lo mejor se tiene que dar más partes, pero yo solamente lo he escuchado por Latinoamérica y en España y en Andalucía, es lo de la L. Por ejemplo, el decir comer, hablar. ¿Qué nombre tiene eso? Eso, landacismo. Landacismo. Sí. Y lo comparten también en Puerto Rico. Sí, claro, lo típico que a lo mejor de reggaetón. Oye, mujer. Claro. Sí, sí. ¿Cómo? Landacismo. Landacismo. Sí. Y que lo repitan allí en Puerto Rico en canciones de reggaetonal, proviene también del andaluz. Hay gente que dice eso. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado con esos paralelismos porque sí que es verdad que muchas cosas que pasan en Andalucía es la ruta común de evolución de la lengua. Entonces, por ejemplo, si tú piensas, la R y la L acústicamente son consonantes muy similares. Hay muchas lenguas que no distinguen entre la R y la L. Lo típico cuando alguien intenta imitar a alguien a lo mejor de Japón o de China, pues las confunde. Y es porque en algunas lenguas esos dos sonidos, por decirlo así, son el mismo fonema, son el mismo sonido, no distinguen entre ellos. Y de lo que en algunos sitios digan hablar o algo en vez de algo, puede que lo hayan llevado aquí, pero también naturalmente por una evolución fonética es muy fácil llegar ahí. En portugués se da, en Brasil también se da ese cambio por la R. O sea que no es una cosa solamente del español ni de Andalucía, se da en otras lenguas. O sea, y cuando por ejemplo dicen, en lugar de decir estamos bien, dice estamos bien. Esa eliminación de... Esa supresión también hay, normalmente las sílabas que están al principio o al final y que no tienen no son las tónicas, se suele al principio acortar y luego eliminar. Eso también es una cosa muy, muy típica de las lenguas. Que una vez más, todo lo que estoy pensando en menos 2 cositas de Andalucía,
dos rasgos de pronunciación que se dan en Andalucía. Todos los otros suelen ser comunes a la lengua del mundo. ¿Y propios de Andalucía cuál sería? ¿Qué Hay- rasgos son propios de Andalucía? Más que propios, no puedo decir que son propios porque hay 7.000 lenguas en el mundo, y muchas lenguas sobre las que sabemos muy poco, pero por ejemplo la abertura vocálica, que te dije antes, tú dices 2, 3, pero es un poquito más compleja. Hay una cosa que se llama armonía vocálica. No es muy común en las lenguas del mundo, se da en el finés, en el finés, en el húngaro, en el turco también se da. En Andalucía se da la armonía vocálica cuando lo que le pasa a la última vocal le tiene que pasar a la primera. Es mucho más complejo que eso, pero por ejemplo tenemos la palabra casa. Hay una casa, hay dos casas. Empezamos con casas. Quita la última S, la A de antes se tiene que abrir, casa, pero hacemos un poquito más, abrimos también la primera. No es casa, es casa. Lo que le pasa a la última le tiene que pasar a la primera. Esa es la armonía vocálica. Como papa, ¿no? Claro, Papa. claro, papa, por ejemplo, un caso curioso, y eso va para lo siguiente de lo que quería hablar. Digamos, tenemos dos palabras, papás y papas, ¿vale? Quitamos la S final. Una es papá, con la última abierta, y la otra es papa, con las dos abiertas. Y es porque esa armonía vocálica de la que estaba hablando antes, lo que le pasa a la última vocal, le tiene que pasar a todas las otras vocales hasta llegar al acento. Entonces, por ejemplo, si tenemos la palabra, digamos, una catarata, dos cataratas, que es una de las palabras que se estudiaba en el atlas. Si decimos catarata, esa abertura vocálica le pasa a la última vocal, a la de antes, porque es la que tiene el acento prosódico, catarata, pero las dos primeras no se ven abiertas, porque ese acento actúa como una barrera y para ese fenómeno fonético. Es una cosa muy compleja que solamente por ahora lo he visto aquí. Y una de las razones por las que hay mucha gente que estudia los acentos de Andalucía, pues, en Japón, en Estados Unidos, en Sudáfrica, porque hay rasgos fonéticos muy, muy curiosos en un espacio, como he dicho antes, bastante reducido. Hostia. Y dentro de has dicho que el más neutro sería el castellano centro-norte. Sí, neutro, tengo que decir que neutro no es la palabra más adecuada, pero sí, el que se considera un poquito. Yo a veces, cuando hablo con los estudiantes, yo me refiero a la mente popular. Vale. Sí, lo que dice la gente como un poquito, lo que se considera más neutro es eso, sí. Y en comparación con ese, vamos a llamarlo castellano, para que todo el mundo va a entender, y el andaluz, ¿qué caracteriza al andaluz respecto a ese castellano neutro, por ejemplo? Vale, una de las cosas que también hay que mencionar es que mucha gente dice, es que esto es muy andaluz. Hay rasgos, la gran mayoría de los rasgos del español que se habla en Andalucía, de los acentos de Andalucía, no se dan solamente en Andalucía, salvo que sepa el ceceo. Hay gente que dice que la abertura vocálica también, pero podemos hablar de eso un poquito más adelante. Las grandes diferencias son que en el sur de España tenemos pues, la neutralización de consonantes al final de sílaba, que a lo mejor en vez tú escribes 2, 3, pero dices 2, 3. O la gente de Sevilla y de Málaga pues dicen otra cosa. Esa es una gran diferencia. Luego, hay algo también muy importante, pues la gente dice, sí, es que en Andalucía se comen las S. No son las S, son todas las consonantes, casi todas las consonantes. Claro. Porque hay curiosidades, por ejemplo, la N y la L, hay maneras de referirme a esas consonantes, puedo hablar de las líquidas o puedo hablar de las laterales, pero para que entienda la gente, la N y la L son las consonantes que más se retienen, que se resisten más a ser borradas cuando estamos hablando. Las otras consonantes se suelen borrar mucho más. Cuando tienes, por ejemplo, la P final de stop, de la señal de stop, se dice, o ¿qué más consonantes? Pues muchas. La P de acto, ¿vale? Pero bueno, solemos neutralizar esas. Una cosa interesante en cuanto a la neutralización de consonantes es que hay consonantes que están en un estadio intermedio. Se neutralizan en algunas posiciones, pero no en otras. Por ejemplo, la R. La R al final de palabras se suele neutralizar. Cantar, hablar, entender, no se suele decir esa R. En mitad de palabra solamente se neutraliza si está antes de una N o de una L. Carlos, carne, pero es cortar, participar, ahí sí se dice esa R. Y eso es un estadio intermedio entre uno y otro. Entonces, una diferencia es la neutralización de consonantes finales. Hay otra diferencia importante que son las consonantes largas que hay en Andalucía, que siguen un proceso similar al que siguen otras lenguas. ¿Estas son las que se llaman la consonante abierta? No, las consonantes geminadas. Geminadas. Geminadas o largas, hay gente que dice que son reduplicadas. Reduplicadas fonéticamente no es un término correcto. Como la gente de Granada, que extiende... Como en el mundo hispano, todos los que se comen una consonante al final hacen esas consonantes largas. Por ejemplo, tenemos
casco, casco. La S se neutraliza y hay una K larga. Eso, por ejemplo, hay muchísimas apto, acto. Muchísimo actuar, tú dices como una T larga. Eso es una de las cosas también que se está haciendo en el Atlas, es que al describir toda la gran variedad que hay dentro de Andalucía, podemos entender procesos históricos de otras lenguas. Porque el italiano, por ejemplo, el italiano es un buen ejemplo de las consonantes largas. El italiano, para llegar donde ha llegado, ha pasado por los mismos procesos que ha llegado que están pasando ahora mismo en Andalucía. Teníamos una consonante, un grupo de consonantes, y lo más común en la lengua del mundo es que cuando tenemos dos consonantes que son distintas, la primera se neutraliza y la segunda se hace más larga. Y eso es lo que estamos viendo en Andalucía. Que es una de las cosas importantes del Atlas, que no solamente por estudiar cómo se habla en Andalucía, sino para entender cómo funcionan las lenguas del mundo. Vale, y con todas estas características que has mencionado, la eliminación de la consonante final, el ceceo y el seseo, que también es característica, la prolongación o falsa duplicación de la vocal. Dentro, de la consonante. De la consonante, dentro del andaluz, ¿vale? Sí. De Andalucía, de nuestras 8 provincias. ¿Hay diferencia entre alguien que hable, por ejemplo, en Huelva y alguien que hable en Almería? ¿O Málaga, Sevilla? Sí, sí, hay, por ejemplo, no sé si yo soy de Ejido en Almería. Sí. Tú eres de Málaga, de Fuengirola. O sea, que seguramente a lo mejor la gente que no esté muy familiarizada con acentos andaluces, puede que les sonemos iguales, pero alguien de Andalucía sí va a notar diferencias. Por ejemplo, yo no hablo como tú. Claro. No notas diferencias. Hay algunos rasgos que sí que se notan mucho más. Vale, por ejemplo, tradicionalmente Andalucía se dividió en la Andalucía oriental o occidental lingüísticamente, y ahí sí que hay rasgos que se dan más en una y otros que se dan más en otra. Algunos son muy comunes, la alargación de consonantes es muy común, las aspiraciones suelen ser más comunes de Málaga para el oeste, la abertura vocálica, por ejemplo, esta que yo hago de 2, 3, 6, eso es algo muy, muy curioso porque hay muchas cosas por las que es curioso. En primer lugar, cuando lees artículos siempre dicen que la única región o la única parte del mundo hispanohablante donde se da eso es en Andalucía Oriental. Hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque la gente dice el único sitio en el que se da, podemos decir que el único sitio en el que se ha detectado, se ha encontrado, porque a lo mejor ese rasgo no se ha estudiado en todas las variedades del español. Pero por ahora lo que se dice es que el único sitio en el que se da es en Andalucía Oriental, que quitamos una consonante final y hay una abertura vocálica. Por ejemplo, la, ¿vale? Quitan la S, también pasa con otras consonantes, con otras vocales. Eso, en el Atlas del 73, con datos del 50, de los 50, no se había encontrado esa abertura vocálica ni en las provincias de Cádiz ni en la de Huelva. Y ahora mismo estoy trabajando estoy haciendo las vocales, la primera parte de las que estoy haciendo, y sí he encontrado ya bastantes ejemplos de abertura vocálica en Cádiz y en Huelva. Hay distintas posibilidades. Puede que de verdad no se diese en los 50 y que sea un fenómeno que se ha extendido hacia el oeste. La gente viaja más. Claro, viaja y hay rasgos que se esparcen, que se extienden. Puede ser eso, puede ser que no lo detectaran, porque los entrevistadores, la gente que hizo la del 73, no todos eran de Andalucía, algunos uno era de Valladolid, el otro era de Zaragoza, creo que era Álvaro. Y puede que no detectaran eso, porque a lo mejor no estaban acostumbrados a acentos. No estoy diciendo que su español no fuera bueno, porque sé que lo era, y eran buenos lingüistas, pero puede que no detectaran eso. Y otra cosa también es que la abertura vocálica, en las zonas en las que no se encontró la abertura vocálica, son zonas en las que hay aspiraciones muy fuertes. Y hay algunos rasgos vocálicos que una vez que hay aspiraciones son muy difíciles de detectar. Ahora mismo con el ordenador sí, porque tú pones una imagen y tú ves aquí está la vocal, se dice así, y aquí está esta sombra que es una aspiración. Pero notar eso a oído abierto, como hacían aquellos, puede que no. O sea, que es una de las características. Vale. En pocas palabras, y para un poco para el público general, la diferencia hemos dicho que había diferencia entre Andalucía occidental, oriental. Sí. La diferencia en el acento andaluz entre, por ejemplo, un sevillano y un malagueño, sí. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, que el sevillano cecea o ¿cómo? A ver, entre Málaga y Sevilla están un poquito más cerca. Entonces, si llegamos, por ejemplo, a alguien de Sevilla a Almería sería más fácil. Pero, por ejemplo, Málaga. ¿Cómo es el acento malagueño? Vale. Este es el acento malagueño. Vale. El tuyo. Pero Málaga y Córdoba son zonas, lingüísticamente son bastante complejas, porque no siguen un patrón general. Tradicionalmente, lo que se ha dicho es que en Andalucía Oriental, Almería, Granada y Jaén, se dice la abertura vocálica y no suele haber aspiraciones o aspiraciones muy fuertes. Dice 2, 3, pero no 2, 3. En Sevilla, Huelva y Cádiz sí. Málaga y Córdoba siempre se han considerado zonas de transición entre Andalucía Oriental y Occidental.
lingüísticamente. Córdoba, por ejemplo, tenemos unas vocales muy abiertas y unas aspiraciones muy fuertes también. En Málaga también hay abertura vocálica y también hay más aspiraciones de las que podemos encontrar a lo mejor en Jaén, en Granada y en Almería. Y cuando nos empezamos a comparar Sevilla y Málaga, algunos de los cambios más, de las diferencias más notables que estoy viendo por ahora, aunque no termino de hablarlas, pero algunas de las cosas que estoy notando, la abertura vocálica suele ser un poquito más pronunciada en Málaga de lo que es en Sevilla. Sevilla también abren las vocales, por lo que estoy viendo, pero no tanto como en Málaga. Las aspiraciones suelen ser más fuertes en Sevilla. Hay la CH, la CH es distinta también. Es una de las cosas que se están viendo en el Atlas. Mientras que en el Atlas del 73 decían que había dos tipos de Andalucía, donde decían Sha y donde decían Cha, con los análisis que se están haciendo ahora en Prat, en un programa informático, estoy viendo 5 matices, 5 chats diferentes entre Cha y Sha. Málaga, por lo que estoy viendo, tiene dos tipos normales. Tiene uno que es muy común de la ciudad de Málaga, que a mí no me sale muy bien, como Cha, es como más como una TS, que una Cha frontal. ¿Cómo dices tú Cha? Cha. A ti no, tú como no Yo eres es que de he la estado mucho capital, no tiempo en el sabes. extranjero, entonces más o Pero hay una menos... que es como Cha, que es mucho más adelante, una dental, y esa es muy típica de Málaga. Y luego también hay una en Málaga que no es ni Cha ni Sha, está justo en medio, es como una Cha, una explosión muy leve, eso también es una cosa muy malagueña. Pregunta un poco personal, Sí. pero después, ¿se podría perder el acento andaluz si te has pasado muchos años viviendo en el extranjero? Sí, o sea, hay gente que lo pierde, gente que no. Eso depende más que del tiempo que lleves fuera, depende mucho de la personalidad de la persona. O sea, la gente cuando habla conmigo me dice, tío, es que parece mentira que haya vivido 22 años en el extranjero. Yo estuve 10 años en Inglaterra, 10 en Australia, pero hubo una temporada que sí que había perdido más el acento andaluz, sobre todo porque cuando eres profesor de español en el extranjero, pues para no hacérselo más difícil, pues pronuncia un poquito más cómo se escribe las dos casas y cositas así. Pero bueno, con la edad pues me sentí un poquito más seguro conmigo mismo y con el acento y lo he recuperado. Luego también llevo ahora 2 años en España y cuando vine, sí, mis sobrinos me decían siempre, Tito, di Coca-Cola. Pues decía Coca-Cola, me salió una K un poco rara. Después de 2 años aquí se me ha hecho... Hay gente que todavía me lo nota. Alguna gente me ha dicho, oye, ¿eres inglés? ¿Has pasado mucho tiempo fuera? Tiene una entonación un poco rara. Pero sí se puede perder. Pero todo eso depende mucho más del tiempo, depende mucho más de la persona. Vale, vale, vale. Volviendo al ceceo y al Sí, sí. seseo, ¿vale? Ahí viene... Es que muchísimas cosas nos vamos Sí, por... sí, sí. Ya ves, habría que... uf. El ceceo y el seseo en Andalucía, ¿dónde se da cada uno? ¿Vale? Yo sé que tú tienes un mapa que lo pondremos aquí en la pantalla, ¿vale? ¿Dónde se da el ceceo, dónde se da el seseo y por qué? Vale. Ahora que has dicho eso, me acuerdo de lo que dije antes. Que una de las cosas, además de la abertura vocálica, el ceceo se supone que es una característica que solamente se da en Andalucía. O más que el ceceo, podemos decir la convivencia entre el ceceo, el seseo y lo que se llama la distinción entre S y Z. ¿Dónde se da? Generalmente, Andalucía Oriental, Almería, Jaén y Granada suelen ser más distinguidoras, SZ. En Occidental, hablando muy por lo general, suele haber ceceo, o tenemos la zona de transición de Málaga y Córdoba, pero podemos matizar mucho más. Por ejemplo, yendo por provincia. Y tengo que decir también que el ceceo y el seseo va a ser yo creo que va a ser el último mapa que haga del Atlas. He hecho algunas pruebas, pero el ceceo y el seseo va a ser lo más difícil de analizar para el Atlas, por distintas razones. La gente lo camufla mucho. La gente que tiene ceceo, en cuanto habla con alguien que no sea ceceante, lo cambia. Y eso pasa con las entrevistas. Yo lo veo con estudiantes de universidad en Granada que son de una zona ceceante. Digo, oye, pero tú no ceceas. Sí, yo en casa ceceo, pero vengo aquí a Granada y lo cambio porque si no se ríen de mí. Eso es una cosa que hay que cambiar como sociedad. Eso pasa muchísimo. Y aparte de eso, las fricativas, Z, S, son consonantes que son muy difíciles de analizar. No son tan fáciles de analizar como pueden ser las vocales por cómo funcionan. Y por eso va a ser uno de los últimos mapas. En Almería, el mapa del Atlas del 73 decía que había ceceo en la zona en la que estamos ahora mismo, aquí en Ejida, en Almería, en el oeste de la provincia de Almería, y que había seseo en la capital. Ahora mismo, los datos que tengo por ahora, la única zona en la que he encontrado distinción entre SZ en toda la provincia de Almería, la única zona en la que he encontrado ceceo es un poco en la Baja Alpujarra, en Berja, Dalía, y mucho más, no generalizado, pero mucho más fuerte en Adra, que es uno de los últimos pueblos antes de llegar a Granada. En Granada solemos tener distinción ahora mismo, no antes, pero ahora mismo hay distinción en la ciudad, en Granada capital,
la zona más pegando a Jaén hay ceseo, y luego en la costa de Granada es donde empezamos a ver ya uno de los cambios más pronunciados en cuanto al ceseo y el seseo. Una de las cosas que se esperaba ver era que el seseo no se ha perdido totalmente, por supuesto, pero el seseo se ha perdido un poco en algunas zonas. El ceseo se ha perdido mucho más que el seseo. Y eso se explica porque la gente que tiene ceseo tiene una presión social mucho más fuerte para cambiarlos. Está mucho más estigmatizado, la gente se ríe de ellos, tiene una connotación un poco más negativa, por lo que la gente que tiene ceseo lo suele cambiar. Y cuando tú empiezas a ver el mapa este que tengo en la página web de Acentos Andaluces, una de las cosas que se va viendo es que el ceseo se está perdiendo bastante en la costa entre Almería y Málaga. En la costa de Granada, en la costa de Málaga, hasta que llegamos un poquito más de Málaga. ¿Puede que de alguna forma el ceseo esté relacionado un poco con algo social? Sí, es totalmente. Toda la lengua es social. Es una de las cosas que se dice. Pero sí, es una de las cosas que mejor explica por qué se está perdiendo tanto el ceseo es que socialmente tiene una connotación bastante negativa. Y la gente que habla, incluso la gente que ha ido a la universidad, entra en un entorno académico y lo intenta modificar. Y es una de las presiones que esa gente sufre y por la que el ceseo se está perdiendo más que, por ejemplo, el seseo. Luego, Jaén, hay distinción y seseo. Creo que hay un par de pueblos en Jaén que me han salido con ceseo, pero generalmente un poquito más distinción y seseo. Córdoba, hay seseo. No me acuerdo todavía si he visto ceseo entre las provincias de Córdoba y Sevilla. Porque hay zonas que, para el ceseo y el seseo, como va a ser de los últimos mapas, voy haciendo zonas por prueba. Vale. Sevilla tiene un patrón parecido al de Cádiz, que es que tenemos seseo, tradicionalmente seseo en la capital y ceseo en el resto de la provincia. Vale. Y eso es un patrón también, eso también se puede explicar en cuanto a patrones sociolingüísticos. El seseo tiene en la mente común, la mente de los hablantes, suele tener una connotación, suele ser un poquito, estar mejor aceptado el seseo que el ceseo. Una de las cosas en las que explica que a lo mejor en la capital se pueda sesear y en los pueblos de alrededor ya no, porque intentan imitar o intentan mantener una pronunciación que tenga un prestigio percibido un poquito más alto que el ceseo. Vale. Una pregunta respecto al ceseo, una curiosidad. Yo cuando era pequeño jugué un juego que se llama Medieval, ¿vale? Y uno de los personajes es un caballero, ¿vale? Te lo encontrabas en un museo, no me acuerdo mismo exactamente. Y se me quedó grabado en la mente que hablaba como, hablaba así al protagonista de la historia, ¿sabes? Y era como, ostras, qué estereotipado está esto, ¿no? ¿Sabes? El ceseo, ¿de dónde viene? ¿Viene de Andalucía que se ha exportado al mundo o de alguna forma del mundo ha venido y nos hemos quedado aquí? El origen. Podemos hablar de dos tipos de ceseo. Voy a empezar con lo que has dicho de la Z, ¿vale? Claro, yo entendí que era algo de Andalucía. Vale, voy a ponerlo de... Es que como no escriba las cosas, luego se me va, me voy por ahí. Vale, tiene el juego, ¿vale? Tiene origen y luego tiene España. Vale. En cuanto al juego... era un caballero... como si fuese un caballero de estos que van a colonizar pues el tío lo desbloqueaba en el juego y hablaba una Z muy marcada. Una de las cosas que pasa es cuando sale la versión original, por ejemplo... nosotros en España, como la tele suele ser siempre lo traducen y lo doblan, pues no vemos los acentos originales. Pero cuando hay películas en Estados Unidos, la típica película inglesa o lo que sea, hay muchos acentos regionales, muchísimos acentos regionales. A lo mejor la película, en español la llaman Braveheart, hay acentos, todos tienen acentos que hacen muy fuertes, menos uno de los hablantes que tiene un acento como de corte, de Irlanda. Y cuando lo doblan al español, le ponen un acento madrileño. Tienen acentos regionalmente muy marcados en la versión original y en España todos tienen madrileño. En Estados Unidos hay gente en las películas que a lo mejor tienen un acento de Nueva York o del oeste de California o de la zona del sur de Texas, pero cuando lo traducen todos tienen el mismo acento. Como Peaky Blinders. Sí, claro. Que son los gitanos de Birmingham. Sí, tienen el acento de Birmingham y lo cambian por un madrileño. Lo que sí que hacen algunos estudios de traducción y doblaje para marcar, para poner si hay un personaje específico que a lo mejor tenga un acento muy fuerte, digamos que estos son, por ejemplo, de Estados Unidos y uno tiene un acento muy fuerte de Texas. Pues a veces que para doblar, cuando lo doblan, ponen algún acento que esté muy marcado, que sea regionalmente muy marcado. Y uno de los más fáciles de hacer es el de Andalucía. Por el ceseo, porque es una cosa muy específica. Y es una de las razones por las que muchas veces hay gente
que tienen a lo mejor un acento sevillano, un acento muy fuerte en la versión española, y a lo mejor para marcar que en inglés, en la versión original, pues tienen un acento de Irlanda, del norte de Irlanda. Es una de las razones por las que tenemos eso. En cuanto al origen, lo que se considera, porque ahora no podemos viajar en el tiempo, la teoría que se considera más acertada en cuanto al origen del ceceo, del seseo, de la distinción, tenemos en español medieval, teníamos 6 consonantes, tenemos sa, za, tsa, za, espérate, había otra. Y sha, ya. Vale. La sa y luego la ya, por ejemplo, y za son consonantes sonoras. Esas se juntaron con las sordas, que es como sa. Si tú dices sa, za, notas que no hay vibración. La vibración paró y nos quedamos con las sordas, nos quedamos con 3 consonantes. La sha, en el centro-norte peninsular, hubo un proceso de retrajo, se convirtió en una J, por lo que se dice caja y en algunos idiomas peninsulares caixa. Y luego la sa y la tsa eran consonantes que se parecían bastante. Y lo que pasó fue la tsa, que es como una T y una S, se movió hacia adelante. Para esto tenemos que entender la diferencia entre las S del norte de España con las del sur de España. En el norte de España la S se dice así, con la lengua curva hacia arriba. Entonces cuando tú dices sa, a mí no me sale, no sé de Madrid. Hola, sa. Cuando tú dices esa S y dices la tsa, hay una diferencia más fuerte. La S en Andalucía es distinta, sobre todo en las zonas de Sevilla y de Córdoba, una S dental, se dice más adelante en la boca. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Los problemas es que la S que había en esa parte, o que hay en esa parte de Andalucía, se parece mucho a una TS. Y luego los dos sonidos convergieron, se juntaron en uno. Y lo que pasó, dependiendo de la zona, hay ya distintas teorías de por qué se dio esto. En algunas zonas, ese sonido en el que quedaron, en algunas zonas se quedó como una S y en otras como una Z. Y es porque en algunas zonas ese sonido se retrajo, se dejó más atrás y se convirtió en una S, y en otras zonas se avanzó y se convirtió en una Z. O sea, lo que tenemos primero es los sonidos se juntan y luego pues, se mueven un poco para atrás, S, un poco para adelante, Z. Eso es lo que se suele... Ese es el origen eso es lo que se suele... ¿no? Sí, ese fue Pidal, el que salió el que explicó muy bien la teoría, y se supone que es uno de los... Creo que fue Pidal, una de las teorías más aceptadas de cómo surgió. Luego también es verdad que también hay distintas opciones. Por ejemplo, hay gente que dice que en Sevilla nunca hubo distinción, pero hay algunos estudios. Había un cardenal sobre el 1514 que escribía y dijo algo así como los mayores distinguían entre S y Z como se hace en Castilla y los jóvenes ya no los distinguen. O sea, que hay algunos escritos que dicen que parece que sí que hubo una distinción y luego no. Y hay otros que dicen que no, que nunca se dijo, que nunca hubo esa distinción en algunas partes de Andalucía. Vale, y luego en cuanto si solamente se da aquí o se da en otras zonas, el ceceo, al igual que la abertura vocálica, es uno de los dos rasgos que se consideran más andaluces, que solamente se dan en Andalucía. Hay estudios que dicen que se ha detectado el ceceo en Paraguay, en Uruguay. Acústicamente, en cuanto a los estudios modernos, todavía no he visto ninguno que demuestre que haya ceceo en Latinoamérica, incluso distinción entre Z y S. Normalmente es un ceseo generalizado. Y una de las razones que suele explicar eso es la gran inmigración que hubo de Andalucía, bueno, de España Argentina, Paraguay, a la América, solían ser de andaluces o de gente a lo mejor que también, que zonas colindantes, como a lo mejor Extremadura. Es verdad que no hay tanto ceseo en Latinoamérica, pero sí que hay seseo allí. Sí, se supone que es todo seseo generalizado. ¿Ese seseo viene de Andalucía? Normalmente la gente dice que sí. Porque yo he escuchado a un youtuber decir, Sí. es que encuentro mucha relación entre alguien de Venezuela y los andaluces. Sí, hay lingüistas que... Había uno que había escrito sobre el andalucismo de Latinoamérica. Y es cuando tú hablas cuando tú piensas los acentos, no todos, los acentos de Latinoamérica, normalmente hay más paralelismo con los andaluces. Se supone que es por la inmigración, los exploradores, la gente del barco que salía. El puerto para las Américas era de Sevilla. Muchos marineros eran andaluces. Hay gente, esto no me lo creo también, hay gente que dice que es que no, algunos los que eran de otras partes de España, como pasaban tiempo en Sevilla antes de embarcar, se les pegaba el acento. Eso no me lo creo tanto. Pero el gran volumen de gente que iba a los barcos eran andaluces. O sea,
relación... Sí, Claro. hay también algunas teorías que tampoco entiendo muy bien, tampoco me las termino de creer del todo. Por ejemplo, hay una, esta sí me la creo, que dice que la zona en la que suelen encontrar más paralelismo con Andalucía en cuanto al acento es Puerto Rico. Se supone que también es la zona en la que hubo un porcentaje mayor de andaluces de inmigración y más reciente también. Hay también, en lingüística se suele hablar del español atlántico. El español atlántico es una manera de referirse al español de Latinoamérica, pero también incluir al español por ejemplo, de Huelva y de Cádiz, pues, que es mucho más similar al de Latinoamérica. Hablan de la norma atlántica. Y luego también en Latinoamérica hay gente que dice que si tú piensas en las costas, suele haber un acento un poco más similar al andaluz. No se dicen las consonantes finales, mientras que en el centro norte, las regiones montañosas, sí, se suelen decir las consonantes al final. Esto no entiendo muy bien, no sé muy bien decirte si esto es cierto o no, pero lo que dice alguna gente es que la corte, los sitios en los que se estableció el gobierno solía ser en zonas altas y la gente que iba a gobernar solían ser del centro norte peninsular, por lo que esas zonas de Latinoamérica suelen tener un acento más similar al del norte de España, y toda la otra zona costera es donde estaba la gente de a pie, donde se asentaban los marineros, por lo que hay un acento más andaluz. No sé yo si eso es cierto, eso es lo que dice la leyenda. Claro. Hay muchas leyendas por ahí, pero una de las razones que suele explicar la diferencia es porque en algunas zonas de Latinoamérica sí se neutralizan las consonantes finales y en otras no. Claro, has dicho que en algunas zonas del gobierno y tal se neutralizaba más el acento que andaluz que en la Sí, costa, por ejemplo. es porque venía gente del centro norte peninsular y por eso en esas zonas del centro sí se mantiene la coda, lo que es la consonante final, y en las otras zonas de costa no, porque es donde se asentaban los marineros y la gente que viene a lo mejor de Andalucía. Es una de las cosas que dice la gente para explicar la diferencia entre algunas partes de Latinoamérica, de por qué en algunas partes del mismo país se pronuncia la consonante al final y no. Yo no sé si eso es cierto o no, pero eso es lo que dicen las leyendas. Ostras. Esa no es mi parte. Volviendo a lo de antes, yo soy muy fonetista, me tengo que centrar en lo mío, pero es una de las cosas que suelen leer o escuchar por ahí. Hostia, yo he escuchado que en una parte de Venezuela, al oeste, antiguamente se llamaba la Nueva Andalucía y a día de hoy se llama Cumaná. Ah, Cumaná, entonces como que allí aún se cecea. Alguna parte de la población puede cecear y no sé si habrá alguna relación histórica o no, pero bueno, se llama Nueva Andalucía por algún motivo. sí, todavía no, como he dicho antes, todavía no he leído ningún artículo que tenga, o he visto, no significa que no exista, pero no he leído ningún artículo que tenga muestras acústicas de un ceceo generalizado en hablantes en Latinoamérica. Lo que se suele entender es que es 100% ceseante. Que volviendo también a lo de los acentos del centro y norte peninsular, España es un poquito rara, sobre todo en el centro norte, porque, por ejemplo, la gente dice que en Andalucía se comen las consonantes finales. La gran mayoría del mundo hispanohablante se come las consonantes finales. El seseo, en cuanto a seseo, ceseo y distinción, la gran mayoría de hablantes del español, que no están en España, porque España son 44 millones de los 400 y pico o 500 que hablan español, sesean. La gente que distingue entre S y Z son la inmensa minoría. Y los que cecean, el ceceo es lo que tiene mucho menos. El ceceo también, si distinguimos entre seseo y ceceo, el seseo es lo que dice más gente de los hispanohablantes. Sí. La distinción iría en segundo lugar y en tercer lugar el ceceo, porque está geográficamente mucho más restringido. O sea, he visto en tu mapa que los malagueños distinguimos entre la C y la S. Málaga va a ser una parte compleja, porque en Málaga ha habido muchos cambios. Cuando la gente, una de las cosas curiosas del atlas es que mientras que todos los atlas lingüísticos que yo he visto siempre se han distinguido o por regiones o por municipios, este atlas está hecho por códigos postales. Y la culpa es de los malagueños. Porque hay estudios que dicen que incluso dentro de la ciudad de Málaga hay zonas en las que en los 50 dicen que zonas en las que se distinguía, zonas en las que había seseo y zonas en las que había ceceo. Y digo, bueno, si ahora 70 años después yo hago un atlas y digo, en Málaga capital hay ceceo, seseo y distinción. La gente me dice, bueno, pues eso ya se sabía. Hay que hacer un poquito de más zoom. Y la manera en la que se me ocurrió de hacer eso fue a través de los códigos postales. Porque un código postal a lo mejor es común a dos o tres barrios, sí, y puede hacer un zoom mucho más grande. Y luego a la hora de representar los datos con un mapa interactivo, ahí es más fácil sacar las coordenadas de los códigos postales que de los municipios. Y dentro de Málaga capital, como he dicho, ahora mismo el ceceo y el seseo de distinción lo estoy haciendo poquito a poco. En Málaga no estoy viendo todo el ceceo que yo esperaba ver.
Estoy viendo un poquito más de distinción. En algunas partes he visto ceseo. También me he encontrado con algún ceseo. Todavía no sé localizar bien en qué código postal, porque algo quiere más adelante. Pero en la costa de Málaga, sobre todo en la costa de Málaga, pegando un poquito más a Granada, sí creo que se ha perdido más el ceseo. Pero como he dicho antes, el ceseo va a ser muy difícil de estudiar porque la gente lo camufla muchísimo. Claro. Y una de las razones por las que las dos primeras preguntas, bueno, las tres primeras preguntas del ATLAS son preguntas en las que la gente tiene que hablar de manera abierta, un poquito más espontánea. Pues sí, pues en mi pueblo se come salmorejo, o lo que sea, o el pulpo frito, porque cuando la gente habla de manera un poquito más natural es cuando le sale el acento un poquito más natural. Y ahí es cuando, por un lado, está bien porque puedes ver la pronunciación más natural, pero por otro lado, en cuanto a metodología lingüística y fonética, no está tan bien analizar los sonidos en habla natural como lo que es en palabra por palabra. Ostras. Pero sí, había un cambio. En Málaga espero ver ceseo, seseo y distinción. Por ejemplo, en la zona del norte de Málaga, pegando a Córdoba, sí suele haber un seseo. Ahí te quería preguntar yo. Me he mudado recientemente a un pueblo que se llama Casa Bermeja y noto que tienen un acento muy diferente al de la costa, por ejemplo. Me suena como un acento mucho más granadino. ¿Cómo es el acento de Casa Bermeja? ¿Cuál es el código postal? 29160. Es que esto es una cosa que la gente me dice, pero es que tienes un mapa en la cabeza. No, pero es que como cuando analizo, normalmente voy por códigos postales, no por pueblos. O sea, ya te ubicas. Diciendo el código postal, No, creo que es 29160. No todos, por supuesto. En Andalucía creo que había 1150 o así códigos postales. No me los sé todos, pero sí, algunos sí me suenan más que otros. Pero te digo el código postal porque con el código postal más o menos me puedo ubicar más que con el pueblo. Normalmente en Málaga, también pasa en otros sitios, lo que pasa es que en Málaga a lo mejor la sierra está un poquito más cerca de la costa. Hay una diferencia entre costa y montaña. Hay distintas razones que pueden explicar eso. Por ejemplo, en las costas también han recibido muchísima más migración, tanto de gente de fuera de España como dentro de España. Una vez que tú mezclas a gente de distintos sitios, el acento se suele neutralizar un poquito. Hay gente de distintos sitios, sacan como su propia coiné, su propia mezcla, y entonces podemos decir que el acento se neutraliza a una velocidad más alta de lo que pasa en otras zonas. Entonces, eso es una de las razones que puede causar esa gran diferencia. Y luego también, normalmente, en cuanto a lingüística, una vez que tú tienes accidentes geográficos como ríos, penínsulas inaccesibles, montañas, los acentos suelen ser un poquito más, cambian más rápidamente. Y eso también es una cosa que explica pues algunas islitas de pronunciación. Por ejemplo, en un mapa que me ha encantado hacer, que lo terminé hace una semana, el de la Andalucía de la E, son rasgos que en otras partes no se encuentran y en cuanto llegas a zonas de montaña se puede encontrar un poquito más juntitas. Ves esas islas, tú ves un mapa y ves que en algunas montañitas se da, en las otras zonas no. Ostras. O sea, digamos un poco ese aislamiento, sí, esa conexión también, con la... claro, gente que a lo mejor pues tiene un estilo de vida, trabajos rurales, no han salido tanto a la universidad, a la ciudad, no ha habido tanto contacto, no ha habido tanto influjo, por lo que el acento pues, se mantiene un poquito más original. Por ejemplo, en ciudades como Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, el Sí. acento malagueño es más neutro, Sí, ¿no? está un poquito más aguado, sí. Ah, wow. Y Sí. eso se debe todo a esa mezcla de extranjeros y Sí, gente nacionales, de ¿no? nacionales y de fuera. Igual que en el Ejido, por ejemplo, en el Ejido, en el mapa de los 70, Sí. la zona esta sale como ceceante. Vale. Y ahora mismo, por ejemplo, pues incluso hablando con una amiga mía hace un par de meses, ella dice, no, mis abuelos eran de aquí de toda la vida y creo que habían nacido en 1919 y 21 y distinguían. Okay. Hay distintas cosas, ¿vale? Sí. Hay, por ejemplo, cuando el equipo del 73 hizo el ATLAS, lo que ellos buscaban un hablante por municipio, mientras que yo para el ATLAS estoy intentando encontrar a 4. Solamente analizaban a un hombre por municipio, Claro. yo estoy intentando hacer a 2 hombres y a 2 mujeres, y lo que ellos buscaban era el acento más cerrado del pueblo. Claro. Y en términos estadísticos, ellos tienen su metodología y no se puede criticar porque hay distintas metodologías que son aceptables, pero yo he ido un poquito más siguiendo el método estadístico. Yo he intentado encontrar gente entre 20 y 60 años, que suele ser el gran mogollón de la población, en vez de centrarme en la gente que tiene los rasgos un poquito más arcaizantes. Me he centrado en eso y cuando ellos buscaban un hablante así, pues claro, encontraban cositas un poquito más exóticas. Y eso lo puede explicar. Pero viendo la zona esta en la que decían que se ceceaba y ahora pues no, en esta zona, en estos pueblos de aquí no se cecea, un poquito más al oeste sí,
pues podemos ver el cambio. Y hay gente que dice que este cambio, si existió o no, ese ceceo generalizado que se decía que había aquí en los 50, una de las razones que explicaría por qué se ha perdido en esto y no en otros pueblos que están muy cerquita, es porque el Egeo ha tenido una gran migración dentro de España y fuera de España. Entonces, pues, las ecoinés y el acento se agua un poquito. ¿Y este atlas que tú estás haciendo, cuánto tiempo llevas haciéndolo? Pues empecé en enero del 23 y el objetivo es terminarlo en diciembre del 26. Y esto ya hay que decir que es una proeza. El equipo de la Universidad de Granada, Alvar, Llorente y Gregorio Salvador, tardaron 20 años en hacer el atlas. Había 3 personas. El de antes, el de 50, ¿no? Sí, empezaron en los 50 y terminaron en el 73. Mi objetivo es hacerlo en 4. Pero claro, por un lado, ellos eran 3, sí, y tardaron 20 años. Yo lo quiero hacer solamente en 4, pero hay distintas cosas que hay que tener en cuenta. Ellos hicieron también léxico y morfología. Si decían, por ejemplo, traje o truje, como se dice en algunas partes, y yo solo me centro en la fonética, eso es una cosa importante. Otra cosa muy importante es que la tecnología y luego por los métodos, los medios de transporte de los 50 no son los que había ahora. Ellos, algunos pueblos en la Alpujarra tuvieron que ir en burro, tardaban 2 días en llegar a alguna parte de Córdoba, y yo pues en un coche, pues en 2 horas llegaba a Granada, llegaba a Málaga. Y luego también un gran porcentaje de los audios que se han conseguido para el atlas nuevo del 26 se han conseguido a través de encuestas en línea. La gente pinchaba y salía, pues hay esta foto, ¿este animal qué es? Un gato, una vaca. Y yo luego lo que hacía era cada par de semanas iba haciendo un mapa de los datos que tenía y viendo para qué zonas me hacían falta más datos. Y luego organizaba un viaje a esa zona específica. Y ¿habría alguna forma de ver ese mapa, de acceder, de ver los acentos, de cómo se habla en cada sitio y tal? ¿El que estoy creando? Sí. Sí, el mapa ahora mismo solamente funciona en el ordenador del informático, que lo programó yo. El programa lo diseñé yo, teniendo en cuenta el atlas del 73. Vale. El atlas del 73, al igual que otros atlas, se distingue en un mapa de palabras, como se dice la palabra gato o gato en distintos pueblos, porque sale con símbolos fonéticos, y luego otro mapa que va por fenómenos. Wow. Aquí hay CC o hay SEO, y yo he seguido eso. Tú llegas al portal, en la página web de acentosandaluces.com, ahí es donde se va a activar el mapa en diciembre del 26. Tú pinchas, te sale una pantalla general que dice Atlas Lingüístico Interactivo del Acento de Andalucía. Tú eliges el tipo de mapa, si es por palabra o por acento. Si eliges mapa por palabra, te sale una palabra, por ejemplo, gata, y te sale todos los pueblos para los que hay datos, y un mapa interactivo puede ir para arriba, para abajo, hacer zoom. Y cuando tú le pinchas, bueno, tú ves el símbolo fonético, cuando tú le pinchas a cualquier punto geográfico, cualquier código postal, te sale el nombre del pueblo, el código postal, alguna explicación sociolingüística. Los mayores tienen ceceo y los jóvenes no. Y luego, si tú le das al play, te sale también una muestra de audio de esa palabra en ese municipio. Y cuando le das al otro, cuando tú le das al mapa por fenómeno, te sale a lo mejor ceceo. Pues te salen distintos colores donde se da uno y donde se da el otro. O sea, este mapa se podría replicar, ¿no? Sí. Por ejemplo, con el gallego, con el sí, con cualquier lengua del mundo. Una de las cosas que yo quería hacer cuando diseñé este proyecto es hacer algo que se pudiera aplicar, un corta-pega. Sí, como a franquiciar el proyecto, sí, ¿no? Sí, por así decirlo, ¿no? Sí, ahora mismo estoy haciendo una estancia en Australia, en la Universidad de Macquarie en Sydney, y lo que estamos haciendo, ellos quieren hacer un mapa como un atlas de los acentos de Australia. Y la metodología es igual. Al principio se van a recoger los datos mediante encuestas en línea, luego las zonas para las que falten datos se va a organizar un viaje. El mapa interactivo que creé, lo que hemos hecho es cambiar el mapa de Andalucía por el mapa de Australia. Y sí, se puede hacer exactamente. Hay otro investigador en Suecia que también quiere hacer algo similar. O sea que sí se puede hacer eso. Sí. Qué curioso, qué curioso. Para cualquier idioma, para cualquier región del mundo, sí. Porque una de las cosas que va a pasar en diciembre del 2026 va a ser como la Navidad de los lingüistas, espero yo que sea. Va a estar el proyecto, va a estar el atlas al que la gente puede acceder de manera gratuita. Va a poder acceder yo y ver esos acentos, mundo, todo, ¿no? En Andalucía. Wow, luego también van a estar los audios, se van a poder descargar. Va a haber, he recogido 493.000 pistas de audio, cerca de 500.000. El ordenador va a petar, pero bueno, por ahora sobrevive. Y se van a poder bajar también esos audios. Y también hay el programa informático que se ha desarrollado, también se va a poder descargar de manera gratuita. Y así la gente que lo quiera hacer para Holanda, para Galicia, para México, para lo que sea, se
pueden bajar el programa, tú cambias el mapa de Andalucía por el mapa de cualquier región que quieras hacer del mundo y ya está. Y luego pues pones los datos. Y antes de terminar ya, ¿vale? Una pregunta que se me acaba de venir a la cabeza que te la tengo que hacer porque sí. Porque creo que es interesante. Dentro de las variantes, diferencias y tal dentro de Andalucía, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo amigos de Granada que hablan de una forma, lo que te he dicho, 2, 3, amín, compadre, hablan así. ¿Por qué se producen estas diferencias? ¿Por qué? O sea, ¿qué da pie a que una persona que vive a 200 kilómetros de mí, por ejemplo, tenga un acento tan diferente al mío? Vale, hay distintas maneras de estudiar y de explicar esto. Hay gente que dice que eso se debe a la Reconquista. Hay gente que dice, bueno, y todo esto es que en el mundo académico todo se debate. No se puede llamar Reconquista, solamente conquista, porque antes no había cristianos en el sur, no sé, bueno, llamémoslos como lo llamemos. El proceso de gente del norte de la península al sur de la península ibérica. Hay gente que dice que como en una zona a lo mejor llegó gente de Aragón, a otra zona llegó gente de Galicia, y había unas diferencias que fueron evolucionando y como la gente que llegó de distintos sitios se fue a zonas más o menos cercanas, es por lo que hay diferencias. Hay gente que dice que eso. Ahí también podemos seguir un patrón histórico, un patrón de evolución fonética, que es que si pensamos en los acentos, tú piensas en una palabra, por dar un ejemplo muy simple, pensamos en la palabra casco, ¿vale? Una vez que tú modificas un sonido, es como tener un castillo de naipes. Una vez que tú modificas un sonido, todos los otros sonidos se van a ver afectados. A veces un poquito más, como cuando quitas una carta. Va a haber un reajuste del castillo de naipes. A veces un poquito más obvio, a veces no. Quitamos la S, por decir cualquier cosa. Pues bueno, pues lo más típico es la K se alarga un poquito. A veces cuando tú quitas la S, no quitas la S directamente. Tenemos una S, hay un proceso que se llama debucalización, que es cuando la S pasa a una aspiración. Cuando tú dices una S, si tú bajas la lengua un poquito, lo que te sale es una aspiración, una H. Es una de las cosas que explica el jejeo. Cuando la gente dice mi caja en vez de mi casa, lo que han hecho ha sido bajar la lengua para abajo un par de milímetros. Y así ya te sale esa aspiración. Entonces tenemos casco, bajas la S, casco, te sale una especie de aspiración. En algunos sitios mantienen más esa aspiración, en otros se neutraliza un poquito más. Y es una de las cosas que con el tiempo podemos ver diferencias muy marcadas en zonas en pueblos que están muy cercanos. Sí. También hay procesos históricos, también puede haber que antes hubiese el mismo patrón, pero en un pueblo cambiara, a lo mejor tenemos dos pueblos, este recibió mucha más inmigración, este ha evolucionado, este no tanto, y también podemos ver cambios muy bruscos entre los acentos. Hostia, qué bueno. Pues nada, Alfredo, yo creo que ya hemos pillado bastante información respecto al acento andaluz y al ceceo, sobre todo. Y nada, por último, preguntarte si hay alguien que te quiera saber un poco más sobre ti, descubrirte en redes o aprender más sobre tu proyecto, ¿dónde te pueden encontrar? Depende, ahora mismo como estoy 100% analizando los audios, no estoy muy activo en las redes, pero bueno, pueden poner mi nombre, Alfredo Herrero de Aro, y en Instagram suelo subir cosas, en Twitter también, que ahora se llama X, y cualquier duda sobre la investigación, mi email de la Universidad de Granada, lo pueden poner Alfredo Herrero de Aro y sale, hh@ugr.es, y sale. Lo pondremos debajo. Y cualquier pregunta que la gente tenga. También una cosa muy bonita de Atlas es que hay gente que está pidiendo los audios para sus propios estudios. Y es una licencia ética que me permite la universidad y comparto los audios y la gente está analizando también algunas partes para estudios similares. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti por venir. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Aprendí un montón.